Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar de la parte 1 de una serie de ejercicios que vamos a hacer sobre el movimiento. Exactamente sobre dos tipos de movimiento, como son el MRU y el MRUA, que son los más sencillitos que hay, y vamos a ir aumentando la dificultad en los ejercicios. Haremos 6 ejercicios, 3 en esta primera parte y 3 en la segunda parte, de modo que vamos con ello. Bueno, vamos con el primero de todos. Me dice, 2 coches de amigos han quedado en Villamanín para comer. Uno sale de León y lleva una velocidad media de 70 km/h, el otro sale de Oviedo. Si de León a Villamanín hay 45 km y de León a Oviedo hay 130 km, ¿qué velocidad media debe llevar el otro coche y cuánto tardan en llegar? Suponer que ambos salen a la vez. Bueno, en estos problemas lo más importante son los datos y acompañados de un buen dibujo. Un buen dibujo donde separemos qué condiciones tengo al inicio, es decir, cuando empieza a correr el tiempo, y qué condiciones tengo al final. ¿Al final de qué? Del estudio del movimiento, de lo que me preguntan, ¿vale? De modo que vamos a hacer eso. Vamos a escribir los datos y voy a escribir en blanco lo que tengo al inicio, el dibujo del inicio, y vamos a hacer en azul lo que tengo al final. Al final va a ser en este caso cuando los coches se encuentren. De modo que, bueno, vamos a dibujar un coche de amigos que vamos a llamar el coche A, que sale desde León, y otro coche de amigos, el coche B, que en este caso sale desde Oviedo. De modo que el coche A llevará una velocidad en este sentido, que vamos a llamar la velocidad del coche A, mientras que el coche B la va a llevar en este otro sentido, que vamos a llamar velocidad del coche B. Y luego me dicen, bueno, que se van a llegar a encontrar en el punto medio. Vamos a hacer aquí una casita del bar Ezequiel, que es el bar de Villamanín, y vamos a poner aquí Villamanín. Bueno, se van a encontrar ahí, y me dicen que de León a Villamanín hay 45 kilómetros, mientras que de León a Oviedo hay 130 kilómetros. Otra cosa muy importante es fijar nuestro sistema de referencia. Queda exactamente igual donde lo fijemos, pero siempre, oye, pues es mucho más cómodo trabajar con magnitudes que valgan 0, en este caso posiciones iniciales, velocidades iniciales, lo que haga falta, y lo segundo, mucho más sencillo trabajar con números positivos que con números negativos, de modo que casi siempre se fija aquí. Vamos a fijarlo, en este caso no en el coche, en León, ¿vale? Vamos a fijar nuestro sistema de referencia en León. Y ahora vamos a dibujar las condiciones finales que tenemos del movimiento. En este caso, al final lo que vamos a tener es que el coche A y el coche B se van a encontrar aquí en Villamanín. De modo que vamos a poner datos que me ofrece el problema. Para el coche A, pues la posición inicial del coche A, como está en el sistema de referencia, será de 0 kilómetros. Y su velocidad me la dan que son 70 km/h. Perfecto. Mientras que para el coche B su posición inicial será de 130 kilómetros y su velocidad pues no la tenemos, no la sabemos, no me dan ningún dato más. Lo que sí me dicen es que la posición del A y la posición del B van a coincidir al final, por eso lo pinto en azul, y va a valer exactamente 45 kilómetros, que son 45 kilómetros respecto a mi sistema de referencia. Y con eso ya tengo absolutamente todo para poder abordar el problema sin ningún tipo de dificultad. Bueno, como se trata de un movimiento MRU, vamos a poner sus ecuaciones, como es un MRU, y resulta muy cómodo escribir lo que vamos a ir haciendo en física. La posición respecto al tiempo siempre es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, que la velocidad inicial es siempre constante. De modo que ahora, una vez que tenemos la ecuación general, vamos a ver qué ecuaciones siguen para ambos coches. Para el coche A, que es el que sale de León, pues su posición conforme haya pasado el tiempo será su posición inicial, que hemos dicho que es 0, más su velocidad inicial, que es 70, por el tiempo. Mientras que, bueno, vamos a llamarle posición del coche A. Mientras que para el coche B, la posición del coche B con respecto al tiempo será su posición inicial, que son 130, más la velocidad del coche B por el tiempo. En este caso,
Bueno, daros cuenta que la posición del coche A debe aumentar, mientras que la del coche B se verá reducida, por tanto la velocidad deberá salirnos negativa. Pero eso nos lo tienen que dar las ecuaciones. Además, otro aspecto bastante importante es que no he hecho ningún cambio de unidades, ya que estamos en un MRU y funcionan perfectamente las unidades siempre y cuando estén acordes, porque no tenemos ninguna magnitud al cuadrado, no tenemos ninguna aceleración que esté en metros segundo cuadrado, etc. Y una vez que tengo todo el problema planteado de manera general, ahora ya me voy a ir a mis preguntas particulares. Me preguntan qué velocidad media debe llevar el coche y cuánto tardarán en encontrarse. Bueno, la velocidad del coche B solo la vamos a poder sacar, bueno, vamos a llamar a la ecuación de arriba 1 y a la de abajo 2, solo la vamos a poder sacar de la 2, pero tengo dos incógnitas, de modo que de ahí de momento no podemos hacer nada. De la 1 voy a poder calcular el tiempo porque sé la posición final del coche A, bueno, y del coche B. Por tanto, de la ecuación 1, como yo sé que se van a encontrar en Villamarín y su posición será de 45 kilómetros, pues 45 ha de ser igual a 70 por t. De modo que aquí despejo el tiempo, que será 45 y el 70 pasa dividiendo, y nos sale un tiempo de 0,643 horas, que son aproximadamente 39 minutos. Muy bien, y ahora ya, como es el tiempo, puedo irme a la ecuación número 2 para calcular esa velocidad media que me piden. En este caso, la posición del coche B también serán 45 kilómetros, ya que hemos fijado mi sistema de referencia en León, igual a 130 más V sub B por 0,643. Y lo pongo en horas porque así la velocidad me da en kilómetros hora. Si lo pusiera en minutos, la velocidad final me daría en kilómetros minuto. Muy bien, vamos a ir despejando. El 130 pasará dividiendo para el otro lado, por tanto 45 menos 130 es igual a 0,643 V sub B. Y ahora hacemos la operación de la izquierda, que son menos 85, igual a 0,643 V sub B, y V sub B, por tanto, será igual a menos 85 partido de 0,643. Y esto nos sale una velocidad de menos 132,19 kilómetros hora. De modo que ponemos ya la solución. Daros cuenta que nos sale negativa porque va hacia la izquierda, se va acercando a nuestro sistema de referencia, de modo que todo parece estar correcto y de modo que la solución es, se encuentran a los 39 minutos y el otro coche debe ir a 132,19 kilómetros hora. Y esa sería nuestra solución final al problema. Ya veis, el mecanismo de resolución de los problemas es el que voy a seguir siempre, que es un dibujo diferenciando lo final de lo inicial, poniendo todos los datos que me ofrece el problema, luego construyo las ecuaciones de manera general y finalmente resuelvo lo que me pida el problema. Y con esto no tiene que haber ningún tipo de dificultad. Vamos con el problema 2. Me dice, dos amigos se encuentran en las escaleras mecánicas de un centro comercial, pero uno está subiendo y el otro bajando. El que está subiendo montó en las escaleras un segundo más tarde que el que baja. Si las escaleras se mueven a 2,6 metros segundo y miden 15 metros, ¿dónde se encuentran? Bueno, muy importante, ¿vale? Parece un poco lioso, pero si hacemos un dibujo va a quedar todo mucho más claro. De modo que vamos a poner los datos e igual que antes dibujaremos en blanco el inicio, cuando yo empiezo a contar mi tiempo, y en azul el final, cuando se encuentran en este caso. Bueno, vamos a dibujar las escaleras mecánicas como que fueran horizontales, ¿vale? Aunque ya sabemos que tiene una cierta inclinación, pero para eso no afecta nada al problema. Bueno, lo más importante de todo es que date cuenta que tenemos dos movimientos y no ocurren los dos al mismo tiempo, de modo que hay que fijar nuestro sistema de referencia en un momento determinado y en un lugar concreto. Y en este caso mi consejo es siempre fijar el sistema de referencia cuándo y dónde se empieza a mover el que lo hace más tarde. Por tanto, en este caso, cuando empieza a moverse el amigo que está subiendo las escaleras. De modo que, bueno, voy a hacer con un poco de inclinación para que lo veáis un poco mejor, ¿vale? El amigo que voy a llamar 1, que va a ser el que está subiendo las escaleras, que lleva una cierta velocidad hacia arriba, que va a ser la de las escaleras mecánicas,
Ahí vamos a fijar nuestro sistema de referencia. Voy a ponerlo por aquí abajo, sistema de referencia, SR. ¿Cuándo y dónde se empieza a mover él? En ese momento vamos a iniciar el tiempo. Claro, ¿qué ocurre? Pues que si las escaleras tenían toda esta longitud, que eran 15 metros, lo que ocurre es que cuando este empieza a moverse, el otro ya llevaba un segundo moviéndose, ¿vale? A una velocidad de 2,6 metros segundo, de modo que ha avanzado 2,6 metros segundo. Por tanto, en ese momento, nuestro otro amigo, el amigo 2, no está arriba ya del todo de las escaleras, sino que está a 2,6 metros de arriba. Perfecto, ahí lo tenéis. Y esto es por culpa de que empezó a moverse un segundo antes. Esto será, vamos a llamarla V2, ¿vale? Porque este es nuestro amigo 2. Bien, y lo que va a ocurrir va a ser que en un momento nuestros dos amigos se encuentren, ¿vale? El 1 y el 2 estén ahí. Y en ese caso la posición del 1 y la posición del 2 coincidirán. Bueno, vamos a ir sacando ahora los datos iniciales. La posición inicial del amigo de abajo, pues, es 0 metros, ya que hemos fijado ahí nuestro sistema de referencia. Mientras que la posición inicial del amigo de arriba, que está bajando, va a ser los 15 metros que miden las escaleras menos los 2,6 que ya ha recorrido, es decir, 12,4 metros. Y como datos nos dan que tanto V1 va a ser 2,6 metros segundo, mientras que V2 va a ser menos 2,6 metros segundo, ya que se mueve hacia la izquierda. Con todo ello ya tenemos el problema planteado. Ahora volvemos a poner las ecuaciones generales. Como es un MRU, como es MRU, pues la posición va a ser siempre posición inicial más velocidad inicial por el tiempo. Para el amigo 1, ¿vale? Vamos a dibujarlo en este caso para nuestro amigo 1. Su posición conforme pase el tiempo será su posición inicial, que es 0, más su velocidad 2,6 por el tiempo. Para nuestro amigo 2, su posición inicial va a ser, su posición en función del tiempo será su posición inicial, que ya hemos dicho que es 12,4, ya que empezó a moverse un poquito antes, menos 2,6 por el tiempo. Y ahora, ya que tengo todo planteado de manera general, voy a dar respuesta a mi pregunta, que es ¿dónde se encontrarán? Y para que se encuentren, ya hemos visto que lo que tiene que ocurrir es que sus posiciones sean las mismas. Para que se encuentren, la posición del 1 conforme al tiempo tiene que ser igual a la posición del 2. Vale, pues como tienen que ser la posición del 1 igual a la del 2, lo único que hacemos es igualar la segunda parte de las ecuaciones de arriba. Y por tanto vamos a tener 2,6 por el tiempo igual a 12,4 menos 2,6 por el tiempo. Y hay que despejar el tiempo. Y eso nos dará cuánto tiempo han tardado en encontrarse. Pues simplemente juntamos las t's para la izquierda y la que está de aquí, que está restando, pasa sumando. Por tanto, me queda 5,2 por t igual a 12,4 y despejo el tiempo como 12,4 entre 5,2. Nos da que se encuentran a los 2,385 segundos. Bueno, pero no nos dicen a cuánto tiempo tardan en encontrar, sino dónde. Bueno, pues para saber la posición en la que se encuentran respecto a mi sistema de referencia, puedo sustituir tanto en 1 como en 2. Voy a sustituir en 1 mismamente y vemos dónde se encuentran. Se encuentran, pues, por ejemplo, en x igual a 1, pues para ese tiempo, por tanto, 2,6 por 2,385. Y esto nos da 6,20 metros. Solución, por tanto, se encuentran a 2,60 metros de abajo. ¿Vale? Muy importante decir de dónde, respecto a al empiece de la escalera mecánica que está subiendo. Bueno, vamos con este ejercicio número 3, que ya es de MRUA. Dice, un coche va por la autovía a 120 km/h. Si su sistema de frenado le permite detenerse a los 3 segundos, ¿qué distancia de seguridad debe guardar con el coche de delante? A, sin tener en cuenta el tiempo de reacción. B, teniéndolo en cuenta y que es de 0,75 segundos.
Bueno, el tiempo de reacción es el tiempo que tardamos los seres humanos, más o menos, desde que observamos, en este caso, un obstáculo en la carretera hasta que pisamos el freno. Y por tanto, en ese tiempo, en esos 0,75 segundos, nos estamos moviendo a la misma velocidad con la que veníamos y todavía no la hemos reducido nada. De modo que, bueno, vamos a sacar los datos y, como siempre, vamos a acompañarlos de un dibujo. En este caso, igual que en los problemas de atrás, en blanco el inicio y en azul el final. Y bueno, vamos a tener nuestro coche al inicio, ahí le tenemos, con una cierta velocidad, v0, y lo que va a ocurrir es al final que el coche no va a tener velocidad. Y bueno, tenemos que saber en este caso que, bueno, vamos a fijar nuestro sistema de referencia aquí, donde empezamos a tocar el freno para el caso A y simplemente vamos a ver qué distancia hemos recorrido en ese caso. Datos que tenemos es, bueno, posición inicial 0 metros, la velocidad inicial son 120 km/h, que como sabemos vamos a trabajar en el MRUA con aceleraciones, por tanto lo pasamos a metros segundo dividiendo entre 3,6 y nos salen 33,33 metros segundo, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho es dividir entre 3,6 y bueno, sí, también sabemos el tiempo que transcurre en esta detención son 3 segundos para mi apartado A, de modo que vamos a resolverlo. Apartado A. Bueno, no he puesto nada en la situación final, pero bueno, en la situación final la velocidad va a ser 0 metros segundo, ¿vale? Porque nos vamos a detener. Bueno, como estamos en un MRUA, vamos a poner sus ecuaciones. Como es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues vamos a tener que la posición en función del tiempo será igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, mientras que la velocidad en función del tiempo será la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Vale, bueno, pues vamos a poner las ecuaciones generales para este movimiento del coche y lo que vamos a tener es lo siguiente. La posición del coche en función del tiempo va a ser igual a la posición inicial, que es 0, más la velocidad inicial, que es 33,33 por el tiempo, más un medio por A por t al cuadrado. Bueno, tiempo sabemos que son 3 segundos, pero nos faltaría, como podéis ver, la aceleración, que la vamos a poder sacar de la segunda ecuación. La segunda ecuación me dice que la velocidad con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad inicial, que es 33,33, más la aceleración por 3 segundos. Y bueno, en este caso, de esta ecuación de aquí, podemos sacar la aceleración porque sabemos que al final acabamos con una velocidad igual a 0. Por tanto, 0 va a ser igual a 33,33 más A por 3. Despejamos A. 33,33 me lo paso para el otro lado y pasará restando. Por tanto, vamos a tener menos 33,33 igual a 3A. Y por tanto, A va a ser igual a menos 33,33 partido de 3. Me sale una aceleración, vamos a ponerlo por aquí a la izquierda, de menos 11,11 metros segundo cuadrado. Negativa, porque es frenazo, perfecto. Y ahora lo introducimos en la ecuación 1, ¿vale? Y nos dará la distancia que recorre ese coche hasta que se detiene. O la posición, que es lo mismo. Y sabremos que la posición para los 3 segundos, o la distancia, porque hemos fijado el sistema de referencia donde empezaba a frenar, va a ser igual a 33,33 por 3 más un medio y metemos la aceleración con su signo por 3 al cuadrado. Hacemos esta operación y sale casi justo 50 metros. Por tanto, solución de este apartado A simplemente es que recorrerá 50 metros y por tanto esa será la distancia de seguridad que debería mantener. Vamos a ver cómo se modifica en el apartado B. Bueno, pues en este caso lo único que ocurre es que esos 0,75 segundos antes de los 3 segundos que ha utilizado para detenerse lleva una velocidad uniforme, no la modifica y por tanto es un MRU, y para saber la distancia recorrida o la posición en función del tiempo simplemente es posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Y lo que vamos a hacer es calcular
la distancia que ha recorrido hasta que toca el freno en esos 0,75 segundos de reacción y se la sumaremos a los 50 metros que recorre, que ya hemos estudiado en el apartado A. Muy sencillito, por tanto no hago dibujo, simplemente la posición al cabo de 0,75 segundos, ese, va a ser igual a 0 más 33,33 por 0,75. Y en ese tiempo de reacción ha recorrido el coche 25 metros. Por tanto, la solución de este apartado B será esos 25 que ha tardado en reaccionar más los 50 de frenado, deberá dejar al menos 75 metros con el coche de delante, porque si no, se estrellarán. Bueno, pues ya hemos acabado esta primera parte. Como siempre, recordaros que tenéis los enunciados para descargar en mi página web, en el curso en el que estamos y en el apartado de enunciados de problemas. Y vamos ahora a ir con la parte número 2. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.